Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Santa José Marcelli. Di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide, enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar conectados, participando. Ustedes tienen la palabra, yo quedo a su servicio. Sí, Antonio. Ah, ¿qué puso? Tienen ustedes la palabra. Pido la palabra, maestro. Sí, ¿Qué referencias tiene usted de ese personaje que se llama René Guénon? bueno, sí. Sí, es un tipo muy brillante, egipcio, hasta donde yo recuerdo, pero escribió asuntos de la jerarquía iniciática, era científico, era artista, era filósofo y fue muy respetado en su tiempo. Un hombre de síntesis, un hombre muy valioso, que también habló de cosas que no mucha gente hablaba. Es lo que yo le podía así sintetizar. Hay cartas de él, con explicaciones sobre el movimiento de la jerarquía, su papel, la jerarquía, los servidores de la luz, pero él se mantenía también un poco en el lado de la ciencia. Era una como síntesis de espiritualidad, mística, iniciación, el renuevo no. Y tuvo contacto con gente muy prominente de su tiempo. Es lo que le puedo comentar. Ahí en Maestros del Saber, en donde está iniciación, hay una buena dosis de sus cartas y libros que él escribió. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene información? Buen día, maestro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ¿nos puede compartir algo del Cumbamela? ¿De qué es un cumbamela? Sí, de lo que se hace, de lo que hay, Bueno, etcétera. tradicionalmente el cumbamela tiene el espíritu de que todas las corrientes se unen en un mismo cauce hacia la vida. Y esto lo observaban los hindús con sus 7 ríos como manantiales y de aguas muy abundantes, que todas desembocan en el Ganges, que después durante varios 2000, 3000 kilómetros, ya no me acuerdo, se convierte pues en la principal fuente de vida para ellos, por su cantidad de granos, de semillas, y de tanto que se obtiene de esos inundaciones que se generan de vez en cuando por los monzones
o las grandes tormentas allá en el norte de la India. Y recorre toda la parte de arriba. Es algo, y luego desemboca en Bangladesh. Entonces, no sé hace cuánto, porque el maestro de la Ferrer no da origen, pero creo que debe haber sido progresivo, pero ya de hace posiblemente cientos o miles de años. En el plenilunio de, creo que de mayo, también coincidiendo con lo del Buda o algo así, todos los maestros, ya sabe dónde tomarlo, ¿eh? Todos los maestros y místicos y sabios y los que podían como personas y se juntaban millones en Benarés y en otras partes del río Ganges, se hacía una inmersión en el agua y tenía una estrategia de que entre más alta el fuera en los manantiales del Himalaya, de los Himalayas, se deberían bañar o meter al agua a esa y transmitir su energía, su luz, etcétera, de más reconocidas jerarquías y místicos. Y abajo, en más cercano a Benares, en el gran pueblo, la gran masa, pero se cuentan por millones o cientos de miles, a lo mejor cuando empezó, quién sabe. Y era ese espíritu, y al maestro de la Ferrier seguramente le impresionó mucho ese espíritu, de que todas las afluentes, vía la energía, vía la era de Piscis, del agua, se transmitiera a todos, era como un baño de energías para todos. De ahí se dice que ese río Ganges es sagrado, porque contiene una cantidad de personas que se bañan. Inclusive está muy contaminado y no, aparentemente a las gentes que se bañan no les hace efecto. Pero es por esa carga de energía, esa carga de magnetismo espiritual que lleva ese río ante la búsqueda de la unidad. Entonces se hablaba de que, y eso es cada 12 años, eh, se habla de que todos los ermitaños, los místicos en cuevas o los que estuvieran muy distantes, viajaban para estar en esa gran inmersión en el río Ganges por varios días, especialmente un día se citaban y así se celebraba. El maestre de la Ferrier participó en el Kumbh del 52, si no mal me acuerdo, y fue distinguido para que se pudiera bañar desde Rishikesh en las partes altas de los Himalayas. El maestre los nombra como distinguidos bañadores, que fue el reconocido. Y entonces él le dice al hermano mayor, la enseñanza en la India está deformada y mezclada con muchas supersticiones y domina las religiones. Ha perdido en cierta manera su sentido. Y le dijo, Estrada, hay que hacer los cumbamelas de la nueva era. No sé si le dijo cómo ni nada, porque no hay escrito. Pero sí sabemos que el hermano mayor, en el año 63, por algunas consideraciones, ya el maestre de la Ferrier no estaba en acción o vivo. Él falleció en diciembre del 62. Y entonces, posiblemente tratando de cumplir o cumpliendo los mandatos de su maestro,
Él se va a Mérida, Venezuela, que es una ciudad abajo del Gran Pico Bolívar, que es un pico, creo, si no mal recuerdo, de 4.700 o casi los 5.000 metros. Y es una cordillera que inicia los Andes en la parte norte. Desde ahí nacen los Himalayas. Y se habló siempre de que a través de las montañas esas energías telúricas se transmiten de norte a sur. Y ahí empezó un peregrinaje. Por ahí hay unas fotos en Pico Bolívar que se sube en teleférico, que es muy alto y hace mucho frío y nieve por esas alturas. Y ahí empezó en Mérida, Venezuela, un peregrinaje que luego se fue a Colombia por tierra y luego a Perú. Y por algunas razones, porque para ese entonces nada más había habido una publicación de los incas y su santuario de Machu Picchu, él decide hacer el Kumbamela, pero saliendo y llegando a Perú por aire. Él hablaba mucho, él se guiaba por estos símbolos de que era de fuego y de aire, los nuevos Kumbamelas, y que antes, en la era pasada, eran de agua y de tierra. Entonces va a Machu Picchu y desde ahí hace el primer Kumbamela, si no mal recuerdo, sí fue en junio del 63. Por ejemplo, los discípulos del maestre, no sé porque no hay cartas o no se conoce, ellos hacían el Kumbamela, pero en inmersión en el río Urubamba o Vilchacota. Eh, o sea, seguían haciendo la inmersión en un río y con aspectos de amor y de todo lo que ustedes quieran, pero era en agua. Y el hermano mayor decide hacerlo en el aire y en el fuego. O sea, con una ceremonia, pero no en el agua, sino una ceremonia cósmica, en el lugar señalado como el Templo de las Tres Ventanas en Machu Picchu. Se sabía muy poco de Machu Picchu, pero el maestro va y de hecho un chofer que había llegado, nos dijo del 62, allí a Aguacaliente, que es abajo de Machu Picchu. Dice, a partir de que vino su maestro, ese señor de cabellos blancos, barba blanca y con capa, todo aquí cambió. Empezó a llegar gente y gente buscando Machu Picchu. Antes ya llegaba cada uno, de vez en cuando, y con mulas. Entonces, eso fue lo que nos dijo un chofer de ahí, que coincidió que a partir del 63, cuando fue el maestro, empezó a llegar gente. Ya luego el siguiente Kumbamela que él realizó fue en el 74. Y también no tuvo que ver con el elemento agua, sino con el elemento aire y con el elemento fuego, bajo del sol y directamente en el verbo. Entonces, así es una gran convocatoria o fiesta del aguador, pero en el sentido del agua, en la era de Piscis, y en el sentido de la tradición y del agua viva para el Aquarius. Es una celebración pero cada año celebramos el amarre del sol, que esto nos lo instauró el venerable Satarjat José Marcelli. Me tocó a mí escribir la liturgia, claro, él me la dictó, pero yo se la arreglé y puse algunas cosas. Pero fue un gran honor participar en un evento tan... Y luego con el tiempo hemos estado viendo que tiene una gran significancia. Sencillo, pero de gran impacto. Está pasado junio de este año 2024, lo celebramos en la zona de Amecameca.
en el Estado de México, abajo del Popo y del Isla. Y salió muy hermoso y pues la gente se sintió magnetizada, imantada. Son rituales de carácter iniciático, de conexión entre el mundo celeste y terrestre, entre nuestras raíces de forma humanas y nuestras fuentes y aspiraciones divinas. Es algo muy significativo. No tiene el mismo espíritu de hacer confluir diferentes corrientes hacia un mismo cauce, pero en la cera se celebra de diferente manera y en la tónica místico-religiosa y en la tónica científico-filosófica, que fue la que nos orientó el hermano mayor de cultivar de acuerdo a los tiempos. Él decía, la místico-religiosa está pasando ya de moda, ya no es la era de Piscis, es era de Acuarios. Eso es lo que yo les puedo comentar así en breve sobre el Kumbamela. El hermano mayor en estos años, cuando yo le escuché en el 74, que estaba preparándose el Kumbamela, después de una gira muy intensa sobre todo Centro y Sudamérica que hizo por más de un año, era que había que polarizar, y es un tema iniciático, de conciencia trascendental. El norte debería regresar al sur, el magnetismo. Debería haber que el norte debería ir al sur y el sur al norte, para estar enlazando las fuentes de conexión. Claro, el magnetismo terrestre en América está de una manera muy particular porque se ha movido en los últimos años hacia el norte de Canadá. Y antiguamente estaba en el Asia. Y estoy hablando del punto magnético del polo norte, no el punto geográfico. El punto geográfico será el mismo. Pero el punto magnético sí ha cambiado, las líneas telúricas planetarias se han estado modificando. Y parece que no, bueno, así nos lo enseñó el hermano mayor. Este tipo de trabajos tiene que ver con este traslado del magnetismo y fortalecimiento de la misión en su sentido trascendente. Es lo que le puedo comentar. Muchas gracias, maestro. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. ¿Y los hermanos de la fundación también lo celebran? Sí, pero en otras fechas. Y de otra manera, se meten al río. Y así se baña en el río Urubamba o Vilcanota. Lo celebran de diferente manera y creo que lo celebran en marzo, abril o algo así. Y el hermano mayor nos enseñó a celebrarlo y el venerable Marcelli en junio, el 22 de junio, en el solsticio de verano. Sí, se meten al agua y ¿cómo se llama? Asperjan con pétalos de rosas, muy místico, tiene su belleza, pero no es nuestra tónica. ¿Alguien más? Fueron 11 años del 63 al 74, segundo Cumamela. Luego el 86, luego el 98, el 2010, 2022, que posiblemente algunos de ustedes fueron.
No recuerdo quiénes ustedes fueron. ¿Alguien más? Sí, adelante, Enar. Y buenos días, maestro. Buenos días a todos. Ayer se habló de la misericordia y la justicia, ¿no? Hablando del hijo pródigo que vuelve y usted nos dio su interpretación de volver a la casa familiar, volver al padre, volver a integrarse, ¿no? En la unión. Y yo hoy me planteaba la misericordia, ¿no? Del padre, esa es la acogida, ¿no? Y estos días en Navidad siempre viene un cuñado que vive solo y que le cuesta mucho integrarse. De hecho, no llega a integrarse en la familia. Viene y está ahí enchufado a la televisión, pues no comparte pues, tareas o preparación de comidas y siempre me planteo si la misericordia es aceptar como es o como nos decía usted una vez, que en lugar de amaos unos a otros sería comprenderos unos a los otros, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho aceptar a una persona que no siente y que intenta poner el toque negativo en todas las conversaciones. Hasta cuando decimos vamos a ver el mar, que lo tenemos ahí tan bonito, está hoy precioso, él dice, va, un charco de agua que se mueve. O sea, eso es un ejemplo, ¿no? De todo lo que echa por tierra. Si hablas algo más de comidas, es una persona con cultura académica, ¿eh? Comillas. Si echas un poquito de importancia o quieres elevar la conversación a otro enfoque más amplio, pues se burla o te dice eres complicada o eso son filosofías. A no ser que se hable de cosas comunes, pues la comida, cómo se prepara aquí, cómo se prepara allá y poco más. Entonces yo me planteo qué es la misericordia en este caso. ¿Sería acogerle como es o sería ponerle límite o sería comprenderle? A ver, yo voy a ser un poco más práctico, más humano. ¿Por qué llegó a su casa? ¿Quién lo invitó? Si lo invitó su hermano, pues a su esposo de usted, o Sí. usted, o los dos. Desde ahí empieza la responsabilidad. ¿Sí? Porque uno no pues llega a un lugar si no lo invitan. Ok. Si fue su esposo, nada más, pero usted no intervino por X antecedentes que tiene, pues a él le toca hablar con él, ¿verdad? Y le toca ver el tema económico, ver el tema de participación, ver el tema, porque al final pues se lo invitó y usted apoya a su esposo. O fue invitación de los dos, o él se abrogó la invitación. Desde ahí hay que empezar. Temas más aterrizados. Y en base a eso vienen todas las consecuencias y las repercusiones. Una cosa es que llegue por unos días y otra cosa es que piense quedarse por tiempo indefinido, pero eso lo define usted, su esposo o los dos. Porque yo, por ejemplo, he aprendido que cuando yo no soy pariente del otro, es mejor que el pariente hable. Sí. Y, no y todo lo que usted piense, pues se lo dice a su esposo, pero su esposo es el que tiene que hablar con su hermano. No sé si me explico. Sí, sí, muy clarito. Ahora, eso es la parte práctica de orden en una casa, en un hogar. Los que toman la responsabilidad del ambiente y de los procesos son los dueños, los esposos. Usted desde su ángulo y su esposo desde su ángulo. ¿Sí?
Ya los temas de consideración, que si le falta economía, que si le está bien de economía, que si colabora, que si cuál fue el plan en que se le invitó. Por eso siempre el orden genera funcionalidad y el desorden genera caos, como usted se siente. Pero ese asunto pues es entre usted, su esposo, uno, otro o los dos. ¿Sí? Su hijo puede tener una opinión, pero no tiene acción. ¿Sí? Por ejemplo, una instrucción a un hijo de tu hermano, pues no puedes hacerla directa. O puedes hacer un comentario, pero tranquilo. Si es más de fondo, tienes que hablar con los papás. Tienes que respetar las jerarquías de la casa. Estoy hablando de jerarquías en casa y de responsabilidades, por lo tanto. No jerarquía de mando, sino de que esto funcione. O está funcionando, no está funcionando. ¿Cómo puede funcionar mejor? ¿Hay buena disposición? ¿No hay mala disposición? Y no hay que correr a nadie, nada más poner ultimátum. Mira, te podemos recibir, pero por una semana más o 3 días más o algo así. Pero nuestra economía y nuestra cuestión familiar debe regresar a su normalidad, ¿o no? ¿Quién tiene que vigilar por eso? Pues, ahora, cambiando otra frecuencia sobre el tema. Yo les he dicho que para mí la misericordia no es perdonar. Misericordia es dar una oportunidad, pero quien la pide y quien se compromete. No son cosas gratis. Es que tú te das la oportunidad de demostrar el aprendizaje. Tú te das la oportunidad de intentarlo otra vez. Esa es la misericordia, que la vida siempre presenta una oportunidad si tú la tomas. ¿De qué sirve que te perdones si no estás convencido de corregir tus conductas? Sí, puedes intentarlo de nuevo, pero con otro aspecto. Eres tú que tiene que ajustarse, ajustar. Misericordia no es aguantar, ser un mártir. No. Ay, pues misericordia me tengo que aguantar. No. Mira, hay esto, es importante esto. Ahora, una cosa es hablar en lo afuera de la casa y otra cosa hablar dentro de la casa. En la casa hay una jerarquía y en ciertas cosas normalmente se encargan en ciertas áreas la mujer y en ciertas áreas el hombre y son complementarios. ¿Sí? Pero no quiere decir que, y a veces pueden ser sustitutos, no hay problema, pero la responsabilidad de la casa y las reglas de casa, por ejemplo, si ustedes toman tienen un acuerdo de que a las 11 de la noche se apagan las luces y tranquilo y sin ruido para que todos descansemos, pues esa regla se tiene que respetar. Y los únicos que pueden hacer excepciones, pues son el esposo y la esposa dueños de ese hogar, de esa casa. Pero no lo hacen por dueños, lo hacen porque son los responsables de que eso marche, bajo las reglas que ustedes hayan acordado. Entonces, pero misericordia, vuelvo a insistir, no le cuadro yo que te estén perdonando tus fallas, sino que por balance natural tienes una oportunidad, inténtalo. Te vas a liberar de una ignorancia, te vas a liberar de pues una carencia, pero eso lo tiene que decidir, vuelvo a decir, y en cada casa ahí se ponen de acuerdo, no sé cómo, pero cada quien define cómo se ponen de acuerdo. O debe meterse más alguien. Pues no. Eh, La pareja o el dueño de la casa, pues pone sus reglas, ¿sí? Y si te gusta, pues bien, y si no, pues el que tiene que cambiar eres tú, no yo. Y una vez se lo dije a mi hijo,
hijo, no puede estar llegando a tantas horas, esto, hay reglas aquí. Pues no me gustan las reglas, pues te aguantas. Y si quieres vivir aquí, pues esas son las reglas. Y si no quieres vivir, tienes toda la libertad, vete. Y genera tu dinero, genera tus estudios y adelante. Pero agarra la responsabilidad completa y no a medias. ¿Quieres ser libre? Perfecto. Tienes todo el derecho, no más que con responsabilidad. Vas a manejar tu ropa, nada de que mamá me la sal, nada de que la comida. Tú te haces responsable y te ganas la libertad. ¿Qué te parece? Ese es, eso para mí tiene dignidad. Pero eso de que te perdono y te tengo que aguantar y yo ser el mártir, porque si no, no soy misericordioso, me suena lamentable. Y eso creo que fue una manipulación en la era de Piscis, fue catastrófica. Eso de, si quieres salvarte, aguanta, aguanta, mujer aguanta. Todas las tonterías que hace tu esposo, porque entre más ames a Cristo y a su amor, más te amará Él. Y te daban una serie de argumentos que alguien se lo cree, perfecto, pero yo no le hallo la dignidad, honor, ¿dónde queda? Pero sí, pues las parejas tienen que tomar las decisiones de su casa y se arreglan entre ellos, porque a veces no te arreglas con la pareja, o sí. No, porque tienen enfoques. Y se tiene que decidir al final por qué enfoques va a predominar y no a base de fuerza, sino a base de respeto. Bueno, vamos a intentarlo a tu manera. Hay veces que hay que decir eso. Pero la relación de en su casa tiene que ser a través de su esposo, porque es el hermano. ¿Sí? Y de hermano a hermano es una cosa hablar y otro de cuñada a cuñado es otra Vale. cosa. ¿Sí? No. Por ejemplo, en la cuestión de los hijos políticos, o sea, cuñadas, yernos y nueras. Más vale que los papás no se metan directo en cosas delicadas. Tiene que ser el hijo o la hija que hable con su pareja. Yo le puedo decir a mi hijo y a mi hija, pues siguen siendo mis hijos, ¿no? Pero no puedo entrar directo. Hay que respetar jerarquías, estructuras, ¿sí? Campos, almas que se conjuntos que se integran, familiares, personales. Hay cosas que yo no te puedo imponer a tu cuerpo, ¿o sí? Tengo que respetar que a ti te toca ser el responsable de ti, ¿no? ¿Verdad? Yo puedo dar una opinión, puedo intentar ayudar, pero de ahí a imponer, no. Y en las cosas de la familia y las familias entre los hijos políticos, hermanos y todo, hay cada historia y cada uno tiene lo suyo. ¿Sí? Hay unos que son muy fáciles y hay otros que son complicados. Y bueno, te toca vivir y manejar la situación en vez de que te maneje la situación a ti. Ahí está la clave. Orientar a que todo eso vaya en sentido constructivo y positivo, darle una oportunidad. Pero claro, se necesita la buena voluntad de quererlo hacer. Pero bueno, está bien. Pero cuando entra alguien a tu casa, más vale que esté en los términos claros. ¿Cuánto tiempo? Y a la primer sentimiento de que ya no soy, y uno no puede andarse de metiche en todo. Hay cosas que dicen, no, ustedes, cosas de ustedes, vivan su tema familiar. Bueno, es lo que yo puedo comentar como experiencias humanas y también en el sentido de estudio del proceso de la vida, pues sí. Misericordia para mí tiene que ver más con dar oportunidades, porque las tienes y te las tomas, que derecho a estar molestando y hacer mártir a los demás.
Eso es fuerte y a veces las situaciones no son nada fáciles. Hay resistencias a veces, pero bueno, estamos para trabajar y salir adelante. Y disculpen, voy a decir una frase que tiene su certeza, tiene su sabiduría, aunque es muy dura, ¿sí? Dice, la visita después de una semana apesta. Las Sí, relaciones, porque interfiere en la sí, salud del campo familiar. No sé si me explico. Bueno, hay sí, sí, gente que sí puedes tenerla porque algo pone buena onda y tal, pero eh, todas las cosas con orden son más funcionales. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Todo. El tema económico, hay gente que se cuelga y no pone un 5 para las cosas. A mí no me dejan, pero yo como quiera me meto, aunque me regañen. No, es que no es correcto, ¿sí? Hay que tener atenciones, hay que tener, sí, sentido de, bueno, una familia que tú cooperas, pues es muy diferente a una familia que te cuelgas. ¿Cuelgas? claro. Te dice también Esa es en la España. diferencia. ¿Te Sí, esa cuelgas? es la Te diferencia. dice también, ¿verdad? O Sí, sea, y tienes patitas a caminar tú solito, sí, pero sí. no te me cuelgues, que para mí es muy pesado con los míos, con mi cuerpo y con el tuyo. Si es necesario, pues, un ratito, pues sí. Y si no, pues me busco una silla de ruedas u otro instrumento para que tú le des con tus brazos o con algo, ¿no? Esa dignidad, ese honor, que llaman decoro, ¿verdad? Esa altura de responder en la vida es muy importante. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo, ya son 55, pero bueno, son tiempos un poco más relajados estos de esta temporada. Sí. ¿Verdad? Hoy es día 27. 7. ¿Cuándo es el Día de los Santos Inocentes? Mañana, 8. 28. Mañana Aguántense, por ahí les van a caer algunas bromas. el muerto y el arrimado a las 3 días apesta, dice. Ándele, Sí, sí, esa es sí, más dura todavía. sí, sí. Maestro, Muy bien, pero no maestro, Muchas deja de gracias. ser cierta, ¿eh? Sí. maestro, Aunque suene tan duro. maestro, acá Eh, había una alumna mayorcita que tenía muchos nietos. Entonces le preguntaban por los nietos y ella decía, con la misma alegría que los veo llegar, los veo partir. Yo la hallaba muy dura, pero ahora que yo tengo tres nietas, cada uno llega con un perro, con dos perros, y llegan todos a una casita de este porte, que es mi casita, y llegan todos, somos 14 en la tribu, también. Me ¿Te da mucho acuerdas? gusto cuando llegan, Me cuando acuerdo llegan, de pero más lo que gusto me decía. da No, cuando se pero van. también acá se dice, no sabes cuánto gusto, qué alegría me da recibirte, pero es más alegría cuando te vas, Cuando se van. porque ya puedo ordenar mi casa. Así como se ordenan los trastos, la Sí, limpieza sí, y las cosas, Sí, sí, la sí, ropa, lo que sea, también se ordenan las relaciones. Debe haber un cierto orden funcional exacto. donde todos sí, ganen. sí. Pax. Ahí está. Pax, Pac, maestro, maestro, muchas muchas gracias gracias. Gracias. por todo, Pax. maestro. Gracias, maestro. O Buen aquella Gracias. que Hasta dice, mañana. recíbelo, Señor, con la misma alegría que yo te lo mando. Eso, eso es para la suegra, pues. No, cuando se muere el marido, Bueno, Pax. Pac.